Situación, Alberto Arroyave. Y aquí en esta mesa de Red Más nos acompaña otro analista. Hablamos de Iván Demer, él es economista, además, a propósito de un tema que podríamos incluso vincularlo también para no desentendernos de lo que está pasando en Israel. Vamos a iniciar, profesor, con este tema de Israel y lo que podría ser una guerra, pero no me mira así, que primero lo voy a saludar. ¿Cómo está? Buenas tardes, porque es que veo que usted nos va a hablar de un tema muy de Colombia, el tema del desempleo, del subempleo, de la complicación que tenemos también muchos con los negocios, quienes somos emprendedores, con cómo mantenernos a flote en medio de esta situación económica, pero quiero que no nos desliguemos del tema de lo que está sucediendo en Israel por una sola razón, porque esto sin duda repercute también en la economía del mundo entero. Cuando se empieza a hablar de una guerra de estas dimensiones, todas las bolsas empiezan a sentir un temor y por supuesto esto también nos debe caer a nosotros. Las empresas empiezan a ahorrar, dejan de hacer inversiones por miedo de lo que va a pasar en el escenario internacional. Sí, de hecho eso lo empezamos a ver con el dólar, sí. Aunque el dólar pues hay muchos aspectos que le pegan para arriba, para abajo, pero definitivamente lo que pasa en Oriente Medio tiene repercusiones en todos los mercados internacionales. Hay temas de miedo, temas de inversión, la gente no sabe, no es lo mismo uno invertir en un mundo donde hay relativa paz, claro, que en un mundo donde empiezan a lanzarse misiles para un lado, para el otro, no se sabe en qué momento. La incertidumbre, que siempre ha sido un juego para bien o para mal maravilloso de los economistas, porque los economistas juegan a veces a favor de la incertidumbre, o la incertidumbre juega a veces en contra de la economía, pero cuando vemos a un presidente como Joe Biden también metiendo tanto énfasis en lo que está sucediendo con Israel, preocupa mucho. Preocupa mucho, sobre todo porque es que en los mercados financieros las cosas pasan muy rápido. Ajá. Entonces, si hay uno que lanza los misiles, se paniquea medio mercado, pero resulta que alcanzaron a desactivarlo en aire, entonces se calman un poquito, pero después viene la retaliación, entonces son momentos difíciles. No, deja todo el mundo en esa expectativa, sin saber exactamente qué es lo que está pasando en términos de estrategias militares. Y es muy complicado porque eso causa pánico económico en todo el mundo, no solo en países como los nuestros. Exacto, y mientras tanto nosotros vamos chequeando estas noticias que todavía sentimos que son lejanas a nivel internacional y chequeando las locales por cuenta del desempleo, porque en algún momento cuando veíamos la cifra del desempleo en nuestro país decíamos, ¡ay, qué buena noticia! Estamos en un solo dígito. Y muchos se alegraron, ¿o no? Pero también decimos, un momento, revisemos cuál es el dígito y qué ha pasado en estos últimos años y qué está pasando en el mismo mes, pero del año inmediatamente anterior, para en comparación saber qué está pasando con los nuevos empleos, con quienes definitivamente decidieron ser informales, con quienes definitivamente ya no son ni informales ni pretenden hacer un emprendimiento. Y esto está debilitando y de qué manera la economía. Entremos en materia con los asuntos locales. Bueno. Hace poco se anunciaba como con bombos y platillos, o como con motivo de alegría, que habíamos vuelto a crecer al 1 y pico, al 2%, y que eso era bueno. Por supuesto es mejor crecer que decrecer, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los sectores que realmente crecieron fueron principalmente, bueno, un poco el agro, lo cual es bueno, pero uno de los que más jalonó todo el crecimiento fue el sector gobierno. Y el sector gobierno se financia de los impuestos, de los recursos que le quita a los otros sectores. Los otros vía impuestos, pero el resto, la gran mayoría de sectores decreció su actividad y el Estado fue el que creció más vía gasto. Eso no es sostenible y eso en algún momento se revienta. No podemos tener un Estado que simplemente se dedica a gastar cada vez más, porque en algún momento se le van a acabar los recursos que saca de las empresas, un aparato productivo que está golpeado, y el endeudamiento pues llega a un punto donde a uno ya no le prestan o le prestan mucho más caro. Entonces la situación en términos generales de economía no es la mejor, digamos, no nos coge bien parados aquí en Colombia lo que está pasando en Oriente Medio desde el punto de vista económico, no. Yo tengo una pregunta a raíz de eso. Cuando usted dice que creció el gobierno como empresa, significa que la nómina se ha incrementado tanto así que causa un impacto en lo que se debería estar utilizando para otros gastos? El PIB, el Producto Interno Bruto, es la suma de todos los sectores, siendo uno de los cuales el gobierno. Pero significa más contrataciones de acuerdo, gente. Digamos, o sea, adicional a eso, sí, digamos. En el gasto del gobierno se incluye lo que gasta en inversión, en infraestructura, en una serie de cosas, sí, esa es una, y esa es una que
que es buena porque mueve otros aspectos de la economía. Si el Estado estuviera gastando en hacer más vías, más infraestructura, eso es bueno porque esa plata que le está pagando a las empresas de construcción, esa se riega al resto de sectores de la economía. Pero no es el caso. Lo que vemos aquí es que tristemente, en línea con lo que mencionas, es que cada vez tenemos más nómina, más gente, más funcionarios, más influenciadores en redes sociales hablando bien del gobierno. Esos también dan cuenta, digamos, como de ese crecimiento. Si antes nos gastábamos 100 pesos en influenciadores y ahora 200, eso suma. Pero, doctor Demer, quiero transmitirle aquí una pregunta que me está llegando justamente para entender el tema de la burocracia. Porque entonces muchos dicen, claro, uno de los sectores que jalonó es efectivamente el gobierno, los gastos que está teniendo el gobierno para pagar sus nóminas. Entonces dicen, ha incrementado la burocracia, pero estamos hablando de uno de los gobiernos que mayor inoperancia tiene en materia de ejecución presupuestal. Esto es una incoherencia. Digamos, para ponerlo como bien concreto, en términos bien coloquiales, estamos vendiendo la nevera para comprar comida. Al principio se veía abundancia en la mesa y estamos todos contentos porque hay más comida, más abundancia, pero el problema de eso es que no es sostenible y no está creciendo de una manera que tenga en cuenta el crecimiento del resto de los sectores. Miremos que el recaudo tributario se desplomó y eso es un problema a futuro. Crecimos porque le quitamos impuestos a las empresas y nos endeudamos, gastamos más en burocracia, pero ahora tenemos menos recaudo. ¿Cómo vamos a financiar eso el próximo año? Las empresas decreciendo y el gobierno sin poder gastar más porque se le cayó el recaudo. Bueno, pero pensando ahora en las personas que están en la área del emprendimiento, la gente que quiere de verdad emprender porque tiene mucha esperanza que eso se va a arreglar, ¿cuáles son los mejores sectores para emprender en ese momento? Moda, redes sociales, ¿dónde que uno puede de verdad pensar y encontrar trabajo y más que todo independizarse? Que creo que termina siendo el sueño de la gran mayoría. Es que la buena noticia es que no hay un sector específico que sea bueno para emprender. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque si el mejor sector para emprender, fuera la repostería y uno no sabe hacer pasteles, pues está uno fregado. Claro, ahí no hay que explorar si usted no sabe. ahí. Toca tercerizar. Interesante que lo digas, porque todas las personas que nos están viendo en este momento trabajan en algún sector o en alguna actividad específica. En todas las actividades siempre hay oportunidades de mejora y siempre hay oportunidades de emprendimiento. Lo que hay que tener claro es qué es lo que tienen en común todos los emprendimientos exitosos, y es una cosa, le solucionan un problema a alguien, generan valor. Entonces el punto es, si yo trabajo, por ejemplo, en el área de repostería, pues ser uno más de los que hace pasteles puede no necesariamente ser el mejor ejemplo, pero si yo estoy en el área de repostería y yo veo que el desperdicio de los envases en los que se utiliza un buen emprendimiento, por ejemplo, sin ser yo repostero, podría ser un tipo de empaque que sea comestible o que sea reutilizable. ¡Qué delicia! Ya me dio bastante un dulce que uno coma además en platico. Pero entonces, digamos, ahí el consejo que yo le daría a todas las personas... Pero eso también significa más inversión en insumos. Total. Y ahí la persona tiene que pensar en más plata para invertir, para tener ese producto comestible. Y en los doblemente. impuestos, y cómo está la economía, y en quién podría llegar a invertir en un futuro cercano, y si esa persona o ese gran inversionista que pueda aportarle un músculo importante de manera, digamos, interesante también para salir con este producto al mundo, también empieza entonces uno a revisar y a echar número y a darse cuenta que no está tan fácil la situación. No está tan fácil, pero mira que hay una cosa bien interesante y es, si bien es cierto que todo el sector colombiano, digamos, no tenemos un ambiente sencillo aquí en Colombia, ahorita toda la tecnología y el acceso a redes sociales permite comunicarse mucho con otros países del mundo. Si bien no hay un sector específico sobre el que uno pueda o sea prudente hacer una recomendación, el sector de los servicios profesionales es uno que el año pasado creció bastante bien y es uno que no requiere tanta inversión. Servicios de diseño, de consultoría financiera, de publicidad, de mercadeo, de una serie de cosas, son productos que pueden darse muy bien a nivel internacional y la actual, digamos, la pandemia nos dejó mucho más avanzados de lo que estábamos en ese tipo de cosas.
Pero el mensaje concreto o el consejo que, si me lo permiten, le daría yo a cada una de las personas que nos está viendo en este momento es: muchos de ustedes que están trabajando en alguna empresa o en algún sector, en algún momento vieron algo que se podía hacer mejor, diferente o más barato. Muy seguramente muchos de ustedes tuvieron una idea y su jefe les dijo: no, no hay presupuesto, eso toca llevarlo a presidencia, les dijeron que no. Muchos de los grandes emprendimientos exitosos hoy en día nacieron de personas que vieron eso que se podía hacer diferente, más barato o mejor, se arriesgaron a crear, no a decirle al jefe que lo haga, sino a crear una empresa o un grupo de personas que se unen para prestar ese servicio o producir un producto de manera independiente que solucione ese problema. ¿Sí? Y por ahí va jalando la pita, y por ahí puede ser que vaya surgiendo una nueva empresa. Empresas en este momento, cuando las empresas están decreciendo su actividad económica, tienen problemas de costos, van a tener problemas para despedir gente, va a haber muchos procesos que no van a poder hacer o están gastando demasiado. Cualquier servicio o producto que les ayude a las empresas a reducir ese costo, no solamente le va a dar al emprendedor, digamos, una justa retribución para haber solucionado un problema, sino que va a ayudar a nuestras empresas colombianas a ser más eficientes y más competitivas a nivel internacional cuando la economía... Eficiencia, competitividad, ser más productivos, palabras claves que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de emprender. Iván Demer, analista económico, gracias por sus recomendaciones, buenos consejos y bueno, vamos optimistas. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Mira, optimistas.